Bronca en el Real Madrid por la salud de Kylian Mbappé. Los detalles de Kylian Mbappé ahora en este momento. Quiero que haga su presentación y su ingreso Valen Masucci para contarte toda la línea cronológica. A ver, es cierto, porque hay que ver desde un momento, desde un principio, cómo ha sido el tema de Kylian Mbappé. Y aquí hay detalle también sobre el procedimiento que se llevó a cabo en el momento en el cual los médicos del seleccionado francés detectan que Kylian Mbappé tiene la nariz fracturada. Ustedes recordarán que en el día de ayer, Mbappé automáticamente cuando recibe el impacto se toma su nariz, hacen entrar a los médicos, lo atienden los médicos dentro del campo de juego, después lo apartan y ya los médicos sabían en un primer diagnóstico lo que le sucedía a Kylian Mbappé. Por eso los pasos a seguir en ese momento fueron muy claros. En el momento en el que Kylian Mbappé recibe este golpe cerca de las 22:44 horario de España. Siempre hablaremos del horario europeo que tiene como referencia a toda esta línea cronológica que tiene que ver con el caso de Kylian Mbappé. Automáticamente, 22:44 aproximadamente, se produce el contacto, la lesión de Kylian Mbappé. A ver, papi, ¿podés ir que vaya la imagen con el relato? Para que vaya siendo todo bien orquestado en esa línea cronológica. ¿Esto a qué hora fue, por ejemplo? Este es el momento de la lesión, del impacto. Es el momento de la lesión, minutos antes de que finalice el partido, cerca de las 22:44 horario de España. 22:44 hora española. Exactamente. Ahí se da el primer contacto, el choque, la lesión y el impacto que tiene Kylian Mbappé. Automáticamente lo atienden los médicos. La primer mirada de los médicos minutos después de lo que termina aparentando con esta lesión de Kylian Mbappé. Ahora, en ese momento a Kylian Mbappé se lo decide retirar del campo de juego para que los médicos lo atiendan. Pero claro, Francia estaba con un hombre menos. Francia estaba ganando y Austria estaba yendo en busca del empate. Entonces, ¿qué hacen tanto Kylian Mbappé como el cuerpo médico? Ingresa de vuelta Kylian Mbappé al campo de juego. ¿Para qué? Para tirarse y para pedir el cambio. Todo esto cerca de las 22:50 de la noche allí en Alemania, cuando Mbappé pide el cambio. ¿Qué hora era cuando pide el cambio? 22:50. Que ingresa, exactamente, se queda tirado, se tira, lo amonestan incluso. Lo amonestan. Por una cuestión reglamentaria de poco criterio. Pero bueno, automáticamente en ese momento que pide el cambio, al vestuario. Automáticamente al vestuario. Se va Kylian Mbappé después de que reingresa al campo de juego cuando se efectúa el cambio directamente a los vestuarios con los médicos. Mbappé acompañado y escoltado de los médicos, se va Kylian Mbappé rumbo al vestuario y cerca de las 22:55 es cuando se produce el primer contacto dentro del vestuario entre los médicos de Francia y ya más tranquilo con Kylian Mbappé. Ahí se da el primer examen. 22:55, claro. 22:55, primer examen. El partido continuaba a esta altura, Nico, porque se dieron como 9 minutos de adición, pero la nariz de Kylian Mbappé no podía esperar. Por lo tanto, mientras el partido en el estadio, en el campo de juego transcurría, en el vestuario aparecía Kylian Mbappé con los médicos de Francia. Hasta ahí, los únicos protagonistas en esta cronología que tenemos acerca de la lesión de Kylian Mbappé. Porque claro, cuando los médicos de Francia lo atienden, cuando el Real Madrid se entera también de toda esta situación, cerca de las 23 horas, en España, en Alemania, horario europeo, se da la primera comunicación por parte del Real Madrid. El Real Madrid entra en escena cerca de las 11 de la noche. 11 de la noche. Primera comunicación Real Madrid con Federación de Francia o con Kylian Mbappé. Es con la Federación de Francia. Es Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien termina comunicándose por ahora, hasta en ese momento, ni con los médicos, ni con el entrenador que todavía estaba en el partido, sino con la delegación de Francia. Con los encargados de toda la delegación francesa. ¿Para qué? Para que le informen a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cómo era el cuadro, cómo estaba la situación en ese momento dentro del vestuario. Una vez que se da esa llamada, que no dura más de 5 minutos, porque Florentino Pérez lo que le comunica a la delegación de Francia es que él quería estar al tanto de todo lo que ocurra. Una vez que se corta esa comunicación, Florentino Pérez habla con los médicos del Real Madrid y los médicos del Real Madrid ahí toman contacto recién con los médicos de la selección francesa.
cerca de las 11:10 de la noche, hay un llamado entre los médicos del Real Madrid y los médicos de la selección francesa. Porque ayer te contábamos que, claro, el Real Madrid tenía una postura clara y el Madrid iba a ejercer una presión mediante los médicos de la delegación merengue, que ya tuvieron su primer contacto vía telefónica con los médicos de Francia para ver cuáles eran los pasos a seguir o el procedimiento que iban a utilizar los médicos franceses. Claro, porque a todo esto los médicos del Real Madrid dieron su punto de vista, dieron su mirada, dieron su paso a paso que para ellos se debía acontecer. Eso cerca de las 11:10. El tiempo pasó. Mbappé en el vestuario con los médicos, ya con el plantel de Francia dentro del vestuario, con la lógica preocupación que tienen por el golpe de un compañero. Y cerca de las 23:30 vuelve a tomar acción el presidente del Real Madrid. Pero ahora Florentino Pérez habla directamente con Kylian Mbappé. Se produce la comunicación, presidente del Real Madrid, jugador ahora del Real Madrid, para saber, Florentino Pérez, en este caso, cómo se encontraba Mbappé. Cómo era su situación personal, más allá del diagnóstico médico. Lo que quería saber Florentino Pérez era cómo se encontraba Kylian Mbappé desde lo anímico. Porque recuerden que es el primer partido en esta Eurocopa, era el debut, Francia partía como una de las candidatas, y Florentino Pérez quería saber anímicamente cómo estaba Kylian Mbappé, por eso hubo una comunicación entre Florentino Pérez y Kylian Mbappé cerca de las 23:30. Florentino Pérez, una vez que corta con Kylian Mbappé, habla con el presidente de la delegación francesa, con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol. ¿Para qué habla Florentino Pérez? Bueno, para mencionar cuál era la postura que tenía el Real Madrid. 23:40 de la noche, Florentino Pérez le comunica al presidente de la Federación Francesa de Fútbol que la postura del Real Madrid es que Mbappé no juegue más en esta Eurocopa. Que Mbappé no dispute más los minutos que tiene con Francia en esta Eurocopa. Todo para preservar el estado físico del futbolista ahora del Real Madrid. Por eso Florentino Pérez tomó acción inmediata y se comunicó con la Federación Francesa de Fútbol, con el presidente, para llevarle a cabo la noticia de que la postura del Real Madrid era que no continúe con la Eurocopa, que no juegue más Kylian Mbappé. Después de este llamado, en donde lógicamente el Real Madrid ejerce esta presión, a las 12 de la noche, Mbappé se retira solo del estadio. El plantel estaba todavía en el vestuario de la delegación francesa y quien se retira solo es Kylian Mbappé. ¿Con quién se va Kylian Mbappé? Con los médicos de la delegación de Francia. Mbappé se retira en ambulancia rumbo al hospital universitario de Düsseldorf. Allí a ese hospital llega a las 12:20, porque entre el estadio y el hospital hay 20 minutos de distancia en auto. Llega a 12:20 Kylian Mbappé con la ambulancia. Y como llega, claro, en el hospital estaban enterados de que Kylian Mbappé iba a hacerse presente. Por lo tanto, le dan prioridad en el hospital. Lo atienden de inmediato a Kylian Mbappé. 12:30, Mbappé ya estaba en el hospital haciéndose los estudios para ver qué arrojaban posteriormente, qué diagnóstico se podía llegar a tener en consideración con respecto a la nariz de Kylian Mbappé. 12:20 llega, 12:30 ya estaba siendo atendido rápidamente. En el hospital estuvo cerca de 30 minutos. Cerca de 30 minutos estuvo Kylian Mbappé dentro del hospital. ¿Media hora? Sí, media hora. En un rango de media hora. A ver, esto es muy importante de destacar, ¿no? Porque desde el estadio hasta el hospital, 20 minutos 20 minutos en auto. Por lo tanto, en ambulancia quizás puede llegar a ser un poco menos. Hasta incluso más va, ágil. va más rápido, 15 minutos. Y estuvo media hora. Ahora, media hora. ¿se retiró absolutamente solo? Nadie de la federación, ni del cuerpo técnico, ni del cuerpo médico. No, estaba con él. los médicos de Francia. Mbappé abandona el vestuario de la selección de Francia con los médicos de Francia. Los médicos son los únicos que acompañan a Kylian Mbappé en todo este procedimiento que se llevó a cabo ya pasado el día de juego en Alemania. Y recién a la 1 de la mañana es cuando
Kylian Mbappé abandona el hospital y se dirige rumbo al hotel en donde estaba concentrado todo el seleccionado francés, en donde llega aproximadamente a la 1:30, porque está un poco más lejos el hospital del hotel, por lo tanto 1:30 llega. Ahora, ¿qué pasa entre la 1 y la 1:30? ¿Qué pasó? Hay una nueva llamada de los médicos del Real Madrid. 1:30, Entre hora 1 y España. 1:30. Exactamente, hora España. Siempre hora de España. Llamada a la madrugada. En el camino, entre que Kylian Mbappé se dirigía del hospital al hotel, hay una llamada de los médicos del Real Madrid, porque ya tenían la noticia de que Kylian Mbappé se había hecho los diagnósticos. Por lo tanto, los médicos del Real Madrid querían saber qué diagnóstico tenía Kylian Mbappé y qué postura tenían también los médicos de Francia, que eran quienes estaban acompañando. Recibieron automáticamente todo de manera digital los resultados. Le dieron los resultados también al cuerpo médico del Real Madrid, porque aquí hay dos posturas bien claras, como lo marcábamos ayer. Por un lado, el procedimiento de la selección francesa y por el otro, lo que pide el Real Madrid. Pero en ese lapso, en ese viaje en ambulancia que hizo Kylian Mbappé desde el hospital hasta el hotel en donde se estaba concentrando la delegación francesa, que llegaron alrededor de la 1:30 de la mañana, prácticamente el mismo horario que llegó Kylian Mbappé. En ese viaje se llevó a cabo la comunicación entre los médicos del Real Madrid y los médicos de la delegación francesa. 1:30 llega Kylian Mbappé al hotel para descansar, para tomar los medicamentos correspondientes, para ponerse mucho hielo también, para desinflamar la zona. Y hasta ahí fue la cronología de lo que ha sido la noche de Kylian Mbappé en el momento de su lesión, pero también qué ha pasado hasta que ha llegado al hotel, porque en el medio fue hasta el hospital. Lapso de 3 horas y media. Exactamente, alrededor de 3 horas desde el momento de la lesión. Desde el impacto hasta que vuelve al hospital, al hotel. En el medio fue al hospital, lo atendieron los médicos de la selección francesa. En el vestuario vieron que la situación estaba complicada, por eso rápidamente accionaron para ir al hospital. A ver, a Kylian tuvieron acceso los médicos de la selección francesa más los especialistas del hotel universitario de Düsseldorf. Exactamente, los del hospital universitario fueron de los Düsseldorf. únicos dos que tuvieron contacto Los que lo vieron. Después, a distancia, los médicos del Real Madrid también tenían los resultados, pero claro, ellos simplemente podían ver alguna radiografía que le puedan llegar a mandar mediante los medios digitales, pero los únicos que lo vieron fueron los médicos de la selección francesa y los del hospital universitario de Düsseldorf.